El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos. Es un placer estar aquí hoy para leer y para reflexionar sobre la palabra de Dios. En esta ocasión nos enfocaremos en Segunda de Samuel capítulo 10 y Primera de Crónicas en su capítulo 19, así como también en el Salmo número 20. En estos pasajes bíblicos podemos ver cómo el pueblo de Dios se enfrenta a conflictos y batallas. En segunda de Samuel capítulo 10, David envía a sus hombres a ayudar a Anún, el rey de Amón, pero su ayuda es rechazada y los amonitas los atacan. En Primera de Crónicas capítulo 19, el rey David busca mostrar bondad hacia Anún, pero es malinterpretado y nuevamente la batalla se desata. A través de estas historias, podemos aprender sobre la importancia de la confianza en Dios en tiempos de crisis y de dificultad. En el Salmo número 20, vemos cómo el pueblo de Dios se une para orar por el éxito de su rey en la batalla. Este salmo es un recordatorio que nuestra confianza debe estar puesta en Dios y que Él es nuestra fortaleza y ayuda en tiempos de necesidad. Así que, hermanos y hermanas, en este día, recordemos que cuando enfrentamos dificultades y conflictos en nuestras vidas, debemos confiar en Dios y buscar su ayuda en oración, como el pueblo de Dios en el Salmo capítulo 20. Unámonos en oración por aquellos que necesitan fortaleza y ayuda en esos momentos. Y recordemos siempre que nuestra verdadera victoria se encuentra en Dios, nuestro refugio y nuestra fortaleza en tiempos de necesidad. Amado hermano, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe mientras leemos y mientras reflexionamos sobre estos pasajes de la Biblia. Así también vendremos en palabras de oración para alabar y para glorificar el santo nombre de nuestro Padre Celestial. Amantísimo Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta preciosa mañana que nos has concedido para alabar y para glorificar el santo nombre de nuestro Padre Celestial. Sabiendo, Señor Padre, que tu palabra es poder y es potencia para todo aquel que en ella crea. Y sea usted, Señor Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quien nos conceda, Señor Padre, ese perdón de nuestros pecados. Le rogamos, Señor Padre, y nos arrepentimos de corazón por todas nuestras faltas y nuestros pecados, porque sabemos que somos faltistas, que somos pecadores, inútiles delante de su presencia, pero que usted ha enviado a su Hijo amado Jesucristo por amor a nosotros y para derramar su preciosa sangre para el perdón de nuestros pecados. Señor Padre, en sus manos depositamos a sus siervos, a sus ministros, a sus pastores, a sus evangelistas que llevan esa palabra bendita a cada uno de los rincones de la tierra. Sea usted que les bendiga, que les multiplique, que les conceda esa sabiduría, ese entendimiento de lo alto, esa paciencia, esa prudencia, y les provea, Señor Padre, de todo lo que tienen necesidad. Así también, Señor Padre, por su iglesia amada, que sea usted, Señor Padre, que nos siga concediendo, Señor, esa unidad, esa fe, esa paz, ese amor y ese crecimiento espiritual, no solo en números, Señor Padre, sino también en su Santo Espíritu. Gracias le damos en esta preciosa mañana y le rogamos, Señor Padre, que sea usted quien nos lleve de su mano derecha, que nos guíe, Señor Padre, y nos lleve, Señor, a esas fuentes de justicia, a esos pastos verdes, Señor Padre, sabiendo que solamente usted es el que nos lleva al Padre. Gracias le damos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén.
Le damos la gloria y la honra al Señor, amado hermano, en esta preciosa mañana. Vamos a dar comienzo a la lectura de la palabra del Señor en el libro de Segunda de Samuel, en su capítulo 10, y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, dice así: Después de un tiempo, murió Naas, rey de los amonitas, y su hijo Anún subió al trono. David dijo: Le mostraré lealtad a Anún, así como su padre Naas siempre me fue leal. Entonces David envió embajadores a Anún para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón, los comandantes amonitas le dijeron a Anún, su amo: ¿realmente cree que estos hombres vienen para honrar a su padre? No, David los ha enviado a espiar la ciudad para luego venir y conquistarla. Entonces Anún tomó presos a los embajadores de David, les afeitó la mitad de la barba, les cortó los mantos a la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. Cuando llegó a oídos de David lo que había sucedido, envió mensajeros para decirles a los hombres: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y luego regresen, pues se sentían muy avergonzados por su aspecto. Cuando el pueblo de Amón se dio cuenta de qué tan seriamente había provocado el enojo de David, los amonitas contrataron a 20,000 soldados arameos de infantería de las tierras de Bet-Rehob y Soba, 1,000 del rey de Maaca y 12,000 de la tierra de Tob. Cuando David se enteró, envió a Joab con todos sus guerreros a pelear contra ellos. Las tropas amonitas se pusieron en pie de guerra en la entrada de la puerta de la ciudad, mientras que los arameos de Soba y Rehob, junto con los hombres de Tob y Maaca, tomaron posiciones para pelear a campo abierto. Cuando Joab vio que tendría que luchar tanto por el frente como por la retaguardia, eligió algunas de las tropas selectas israelitas y las puso bajo su propio mando para luchar contra los arameos a campo abierto. Dejó el resto del ejército bajo el mando de su hermano Abisai, quien atacaría a los amonitas. Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven en mi ayuda, le dijo Joab a su hermano. Si los amonitas son demasiado fuertes para ti, yo iré en tu ayuda. Sé valiente, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que se haga la voluntad del Señor. Cuando Joab y sus tropas, los arameos, comenzaron a huir, al ver que los arameos corrían, los amonitas huyeron de Abisai y retrocedieron a la ciudad. Terminada la batalla, Joab regresó a Jerusalén. Al darse cuenta que los arameos de que no podían contra Israel, se agruparon y se les unieron tropas adicionales arameas que Hadadezer mandó llamar del otro lado del río Éufrates. Estas tropas llegaron a Elam bajo el mando de Sobac, el comandante de las fuerzas de Hadadezer. Cuando David oyó lo que sucedía, movilizó a todo Israel, cruzó el río Jordán y guió al ejército a Elam. Los arameos se pusieron en formación de batalla y lucharon contra David.
Pero nuevamente los arameos huyeron de los israelitas. Esta vez, las fuerzas de David mataron a 700 conductores de carros de guerra y a 40,000 soldados de infantería, entre estos a Sobac, el comandante del ejército. Cuando todos los reyes que estaban aliados con Hadadezer vieron que Israel los había derrotado, se rindieron a Israel y se convirtieron en sus súbditos. Después de esto, los arameos tuvieron miedo de ayudar a los amonitas. Primera de Crónicas, capítulo 19. Después de un tiempo, murió Naas, rey de los amonitas, y su hijo Anún subió al trono. David dijo: le mostraré lealtad a Anún, porque su padre Naas siempre me fue leal. Entonces David envió mensajeros a Anún para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón, los comandantes amonitas le dijeron a Anún: ¿realmente cree que estos hombres vienen para honrar a su padre? No. David los ha enviado a espiar la tierra para luego venir y conquistarla. Entonces Anún tomó presos a los embajadores de David, les afeitó la barba, les cortó los mantos a la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. Cuando llegó a oídos de David lo que les había sucedido a sus hombres, envió mensajeros para decirles: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y luego regresen, pues se sentían muy avergonzados de su aspecto. Cuando el pueblo de Amón se dio cuenta de que tan seriamente había provocado el enojo de David, Anún y los amonitas enviaron 34 toneladas de plata para contratar carros de guerra y sus conductores de Aram Naharaim, de Aram Maaca y de Soba. También contrataron 32,000 carros de guerra y lograron el apoyo del rey de Maaca y su ejército. Estas fuerzas acamparon en Medeba, donde se le unieron las tropas amonitas que Anún había reclutado de sus propias ciudades. Cuando David se enteró, envió a Joab con todos sus guerreros a pelear contra ellos. Las tropas amonitas se pusieron en pie de guerra a la entrada de la ciudad, mientras los otros reyes tomaron posiciones para pelear a campo abierto. Cuando Joab vio que tendría que luchar tanto por el frente como por la retaguardia, eligió a algunas de las tropas selectas israelitas y las puso bajo su propio mando para luchar contra los ejércitos arameos a campo abierto. Dejó el resto del ejército bajo el mando de su hermano Abisai, quien atacaría a los amonitas. Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven en mi ayuda, le dijo Joab a su hermano. Si los amonitas son demasiado fuertes para ti, te ayudaré. Sé valiente, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que se haga la voluntad del Señor. Cuando Joab y sus tropas atacaron, los arameos comenzaron a huir. Al ver que los arameos corrían, los amonitas también huyeron de Abisai y retrocedieron a la ciudad. Así que Joab regresó a Jerusalén. Al darse cuenta los arameos que no podían contra Israel, enviaron mensajeros para pedir tropas adicionales arameas del otro lado del río Éufrates. Estas tropas estaban bajo el mando de Sobac,
el comandante de las fuerzas de Hadad-Ezer. Cuando David oyó lo que sucedía, movilizó a todo Israel, cruzó el río Jordán y puso a sus hombres en formación de batalla. Luego entró en combate con los arameos y ellos lucharon contra él. Pero nuevamente los arameos huyeron de los israelitas. Esta vez, las fuerzas de David mataron a 7,000 conductores de carros de guerra y a 40,000 soldados de infantería, entre estos a Sobac, el comandante del ejército. Cuando los aliados de Hadad-Ezer vieron que Israel los había derrotado, se rindieron a David y se convirtieron en sus súbditos. Después de esto, los arameos nunca más quisieron ayudar a los amonitas. Salmos capítulo 20. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defiende. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Gloria a Dios, le damos la gloria al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos ha concedido, amado hermano, en esta preciosa mañana, esa lectura de la palabra del Señor. Y espero, amado hermano, que la lectura haya sido de una gran bendición para ti, ya puesto que la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y verdad que nos guía en nuestro caminar con Dios. Y claro, como nos habla la palabra del Señor, amado hermano, pues Anún, amado hermano, estaba malinterpretando definitivamente a David. David, amado hermano, tenía una buena relación con Naas y quería tratar a su hijo como su padre lo había tratado a él, con lealtad. Pero Anún no lo entendió. Él pensó, guiado por los malos consejos, de que David había venido a espiarle para tomar su reino. Y sabemos muy bien que esa no era la intención de David. Pero nos damos cuenta que muchas veces tanto el hombre como la mujer es malinterpretado en sus acciones. Muchas veces aquellas personas con dobles intenciones tienden a poner pensamientos inicuos o pensamientos que ni siquiera han pasado por nuestra mente. Por eso, amado hermano, te animamos a que continúes leyendo y meditando en la palabra de Dios. Recuerda que la Biblia es la única fuente de verdad y vida que nos conecta con nuestro Creador y nos muestra el camino hacia la vida eterna. En ella tenemos consuelo, dirección y sabiduría para enfrentarnos a los desafíos y a las dificultades de la vida. No olvides que la lectura de la palabra del Señor debe de estar acompañada de la oración y la obediencia a sus enseñanzas. Que el Espíritu Santo te guíe y te ilumine en tu camino y te dé la fuerza y la sabiduría para seguir adelante en tu caminar con Dios.
Así que, amado hermano, que Dios te bendiga y te fortalezca el día de hoy en todo lo que hagas y que su palabra sea una luz en tu camino. Así que adelante en la lectura de la palabra de Dios.